Aquí Julián, grabando desde el taller. Gracias a quien sea que esté viendo esto, si es que hay alguien. Antes de contar mi historia, quiero hacerles una pregunta directa a ustedes. En el fin del mundo, ¿confiarían más en un arma de fuego que nunca han usado o en una herramienta que conocen como la palma de su mano? Dejen su opinión si pueden. Me gustaría saber qué piensan. Crack. El sonido de la madera astillándose es agudo, violento, justo a mi lado. El rostro podrido se asoma por el hueco de la ventana que creí haber sellado bien, con los dientes rotos chasqueando en el aire. A centímetros de mi brazo, un gruñido inhumano llena el pequeño espacio. Empujo a Clara detrás de mí con una mano, mientras con la otra levanto la pistola de clavos. El compresor de aire ruge a la vida, un estruendo ensordecedor. El pánico me sube por la garganta como bilis. Mis dedos resbalan en el gatillo. No hay tiempo para apuntar, solo para reaccionar. El olor a descomposición y tierra mojada me inunda. Para entender cómo terminamos arrinconados por una de esas cosas, con mi supuesta fortaleza rota de par en par, tengo que volver atrás. Solo unas 12 horas, cuando el mundo todavía tenía sentido, y el único monstruo en mi vida era la fecha de entrega de un armario empotrado. Todo comenzó con el zumbido familiar de la sierra de cinta. Ese sonido siempre había sido una especie de meditación para mí, una constante en mi vida, desde que mi padre me enseñó el oficio. Pero esa mañana, algo se sentía fuera de lugar. El aire dentro del taller no olía solo a pino y cedro recién cortado. Había una nota discordante, un hedor metálico y agrio que se colaba desde la calle, como a basura quemada y algo más, algo orgánico y dulce que hacía que se me revolviera el estómago. Intenté ignorarlo, concentrándome en la precisión del corte, en la forma en que la hoja se deslizaba a través de la veta de la madera, dejando un rastro de serrín fino como el polvo. Tenía las manos firmes, callosas por años de trabajo, guiando una plancha de roble. Era para la cocina de los Miller, un encargo que me había llevado semanas diseñar y preparar. Mientras trabajaba, mi mente repasaba la lista de tareas del día. Terminar los cortes, empezar el ensamblaje, lijar los paneles de las puertas y, lo más importante, recoger a Clara de la escuela a las 3. La rutina era mi ancla, el ritmo predecible de mi vida. Cada movimiento era deliberado, cada medida era exacta. Afuera, una sirena lejana aulló y luego se detuvo abruptly, pero en mi pequeño mundo de madera y acero, todo seguía bajo control. Clara, mi hija de 8 años, era la razón de todo este esfuerzo. Su foto estaba pegada en mi armario de herramientas, una imagen de ella en la playa, sonriendo con un diente de leche menos. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, miraba esa foto. Ella era mi proyecto más importante, la obra maestra que ninguna herramienta podía ayudarme a perfeccionar. Pensé en ella en la escuela, probablemente aburrida en su clase de matemáticas, dibujando caballos en los márgenes de su cuaderno. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Solo unas horas más y estaría contándome su día, mientras yo limpiaba el taller. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo, un sonido discordante sobre el zumbido de la maquinaria. Lo apagué todo, y el silencio repentino se sintió pesado, antinatural. Era un mensaje de la escuela. Uno de esos alertas masivos que normalmente avisaban de un día de nieve o una reunión de padres. Pero el texto era extraño. Alerta de emergencia. Debido a un incidente de contaminación de rápida propagación en la zona, se suspenden las clases. Por favor, recojan a sus hijos inmediatamente. Eviten el contacto con individuos que muestren comportamiento agresivo o desorientación. Mi corazón dio un vuelco. Contaminación. ¿Qué significaba eso? ¿Un escape de gas? ¿Un derrame químico? Salí del taller y el olor agrio era ahora abrumador. El cielo tenía un tono amarillento y enfermizo, y el tráfico en la calle principal estaba completamente paralizado. Bocinazos, gritos ahogados. Vi a un hombre correr por la acera, mirando hacia atrás con una expresión de puro terror. No había nada persiguiéndole que yo pudiera ver, pero su pánico era contagioso. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Esto no era un derrame químico, era otra cosa. Subí a mi vieja camioneta,
Las manos me temblaban ligeramente al girar la llave en el contacto, y me lancé al caos, rezando para que las calles hacia la escuela estuvieran despejadas. El trayecto de 10 minutos se convirtió en una pesadilla de media hora. Tuve que subirme a la acera para esquivar coches abandonados en mitad de la carretera, con las puertas abiertas de par en par. La radio solo emitía un pitido agudo y estático. Fue entonces cuando lo vi. Una mujer con un traje de oficina estaba de rodillas en el suelo, mordiendo el cuello de un hombre en bicicleta. No era una pelea, era un acto de depredación. La sangre manchaba el asfalto a su alrededor. Aparté la vista, pisando el acelerador, el motor de la camioneta quejándose en protesta. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Tenía que llegar a Clara. La escuela era un caos controlado. Profesores pálidos y asustados intentaban dirigir a los niños hacia los coches de sus padres que llegaban. Encontré a Clara en la fila, con su pequeña mochila de unicornios colgada del hombro, sus ojos grandes y asustados buscando los míos entre la multitud. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó las piernas con fuerza. No dijo nada, solo temblaba. La levanté en brazos, su pequeño cuerpo aferrándose a mí como si fuera el único punto fijo en un mundo que se estaba desmoronando. «Ya estoy aquí, cariño. Papá está aquí», le susurré al oído, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. En el camino de vuelta, tomé la decisión. No iríamos a casa. Nuestra casa era un adosado de construcción moderna, con grandes ventanales y paredes de pladur. Bonita, pero frágil. Una caja de cristal. Mi taller, en cambio, estaba en un viejo polígono industrial. Era un búnker, paredes de ladrillo macizo, una puerta de garaje de acero enrollable y solo 2 ventanas pequeñas y altas. Era feo, funcional y, lo más importante, defendible. «Vamos a tener una aventura, Clara», le dije, tratando de forzar un tono alegre. «Vamos a acampar en el taller de papá esta noche». Ella solo asintió, su rostro todavía enterrado en mi hombro. Al llegar al taller, la sensación de seguridad fue inmediata pero frágil. Cerré la pesada puerta de acero detrás de nosotros, y el sonido metálico al bloquearla pareció cortar el caos del mundo exterior. Por un momento, solo se oía nuestra respiración agitada. Clara finalmente me soltó y miró a su alrededor. El lugar estaba lleno de polvo de serrín, herramientas esparcidas y proyectos a medio terminar. Para ella, siempre había sido un lugar mágico, donde yo creaba cosas de la nada. Hoy tenía que convertirse en nuestro castillo, nuestro refugio contra los monstruos que acababa de ver en la calle. Mi primer pensamiento fue la barricada. La puerta enrollable era de acero, sí, pero sus rieles eran un punto débil. Un impacto fuerte y sostenido podría sacarla de su sitio. Miré mi almacén de materiales, vigas de pino de 4x4, planchas de contrachapado naval de 3/4 de pulgada, sobrantes de chapa de acero. Mi mente de carpintero, acostumbrada a pensar en ángulos de carga y puntos de tensión, se puso a trabajar. No estaba construyendo un mueble, estaba construyendo un muro. La adrenalina bombeaba por mis venas, una energía febril que anulaba el miedo. Empecé a arrastrar las vigas más pesadas. El esfuerzo físico era un alivio, una forma de canalizar el torbellino de pánico que sentía por dentro. Coloqué las vigas horizontalmente contra la puerta, creando una barrera sólida. Luego, usé mi taladro de impacto para atornillar soportes diagonales al suelo de hormigón y a las vigas, creando triángulos de refuerzo. Cada tornillo que se hundía en la madera y el cemento era un pequeño acto de desafío. El ruido del taladro era ensordecedor, pero era mi ruido, un sonido de construcción, de defensa, no de destrucción. Mientras trabajaba, le preparé a Clara un pequeño nido debajo de mi mesa de trabajo principal. La mesa era una bestia de roble macizo que había construido yo mismo. Pesaba casi media tonelada. Era el lugar más seguro de todo el taller. Arrastré un par de sacos de serrín para que se sentara y le di mi teléfono. Tenía un par de sus películas favoritas descargadas. «Quédate aquí, ¿vale, cariño? Papá tiene que hacer el taller súper seguro», le dije. Ella me miró con una confianza que me partió el corazón. Se puso los auriculares y se acurrucó, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro. Luego vinieron las ventanas.
Eran pequeñas, altas en la pared, pero seguían siendo aberturas, agujeros en mi armadura. Tomé las planchas de contrachapado naval, el material más resistente que tenía. Medí, corté y ajusté cada pieza con una precisión maniática. Usé mi pistola de clavos neumática para fijarlas a los marcos de acero. El PSSH Thump de la pistola era rápido y violento, clavo tras clavo, sellando la luz del exterior, sumergiendo el taller en una penumbra solo rota por las luces fluorescentes del techo. Cada clavo era un punto final, una declaración: no entrarán. Cuando terminé con las fortificaciones, me detuve en medio del taller, sudando y respirando con dificultad. El lugar se había transformado. Ya no era un espacio de creación, se sentía como una tumba o una jaula. El aire estaba cargado con el olor a ozono de las herramientas eléctricas y mi propio sudor. Me sentí como un animal en su madriguera, esperando a que pasara la tormenta. Miré hacia el nido de Clara. Estaba absorta en su película, ajena por un momento al trabajo desesperado que acababa de realizar para mantenerla a salvo. Ese pequeño instante de paz fue como un trago de agua fría en el desierto. Ahora venía la parte difícil. Fortificar estaba bien, pero ¿y si lograban entrar? Nunca había disparado un arma de fuego en mi vida. No tenía una. Mis armas estaban colgadas en las paredes, guardadas en cajas, ordenadas por tamaño y función. Martillos, mazos, formones, sierras. De repente, las vi con otros ojos. Dejé de verlas por lo que podían construir y empecé a verlas por lo que podían destruir. Un escalofrío me recorrió la espalda, una sensación de poder terrible y no deseado. La lógica de la supervivencia estaba reescribiendo el propósito de cada objeto que poseía. Mi mirada se posó en la pistola de clavos que todavía sostenía en mi mano. El siseo del compresor de aire era como la respiración de una bestia dormida. ¿Podría una de estas cosas atravesar un cráneo? Los clavos eran de 3 pulgadas, de acero endurecido, disparados a 120 psi. Podían atravesar 2 vigas de pino sin problemas. Imaginé la fuerza del impacto, la penetración. La idea era a la vez nauseabunda y extrañamente reconfortante. Era un arma a distancia, aunque de muy corto alcance. Puse la pistola en mi cinturón de herramientas. Su peso ahora se sentía diferente, más siniestro. Luego, el mazo. Mi mazo de demolición de 20 libras. Lo usaba para derribar paredes y romper hormigón. Lo levanté, sintiendo el peso familiar en mis manos, el equilibrio perfecto del mango de nogal. Lo balanceé lentamente en el aire, el peso de la cabeza de acero tirando de mis hombros. Imaginé el arco de su movimiento, el punto de impacto. No haría un agujero limpio como un clavo. Rompería huesos, cráneos, columnas vertebrales. La violencia visceral de la idea hizo que se me secara la boca. Apoyé el mazo contra la pared, al alcance de la mano. Pero necesitaba algo más ágil, algo para el combate cercano si llegaban a agarrarme. Algo con alcance. Mis ojos recorrieron el taller, buscando entre los proyectos inacabados. Y allí estaba, el esqueleto de una mesa de comedor de roble macizo que estaba construyendo. Las patas, aún sin unir, estaban apiladas en una esquina. Eran de roble rojo, densas y pesadas. Cogí una. Era un simple cilindro de madera de casi 1 metro de largo. Fuerte, pero sin punta. Necesitaba una punta. Necesitaba convertir un mueble en una lanza. Llevé la pata de la mesa a mi banco de trabajo. La sujeté firmemente en el torno de banco y cogí mi escofina más vasta. El sonido áspero de la herramienta mordiendo la madera llenó el silencio. Viruta a viruta, empecé a darle forma a una punta. No era un trabajo delicado, era funcional y brutal. El serrín caía al suelo, un recordatorio de lo que hacía normalmente. Pero ahora, mis manos no estaban creando una curva elegante para el placer estético de un cliente. Estaban afilando un instrumento para perforar carne y hueso. El contraste era grotesco. Mientras trabajaba, mi mente no paraba. ¿Qué estaba pasando ahí fuera? ¿Era local? ¿Nacional? ¿Global? Las preguntas eran un enjambre de avispas en mi cabeza, pero tenía que apartarlas. No importaba. Lo único que importaba era el aquí y el ahora, la integridad de mis barricadas,
el filo de mi lanza improvisada, la seguridad de mi hija acurrucada bajo la mesa, creyendo que su padre podía arreglarlo todo. El peso de esa fe era más pesado que cualquier viga de acero. No podía fallarle. Tenía que demostrarle que estaba en lo cierto. Finalmente, la punta estuvo lista. No era una aguja, sino un cono grueso y letal, capaz de concentrar toda la fuerza de un golpe en un solo punto. Pasé el pulgar por ella, sintiendo la textura áspera y sólida. Pesaba bien en mis manos, una extensión de mi brazo. Era un arma primitiva, nacida de la necesidad y la artesanía. La puse junto al mazo. Mi pequeño arsenal estaba listo. Una pistola de clavos para la distancia corta, un mazo para la fuerza bruta y una lanza para mantenerlos a raya. Me sentí un poco más preparado, pero el nudo en mi estómago no se deshizo. Revisé mis suministros. Tenía una caja de botellas de agua que siempre guardaba en el taller y un par de bolsas de frutos secos y barritas de cereales en mi taquilla para los días largos. No era mucho, tal vez para 2 o 3 días si éramos cuidadosos. El baño tenía un inodoro y un lavabo que funcionaban, así que el agua no era un problema inmediato, siempre y cuando la red municipal siguiera activa. Pero la comida era un reloj haciendo tic-tac. Cada hora que pasábamos aquí dentro, nuestras escasas provisiones disminuían. La fortaleza era también una prisión. El tiempo se estiraba de forma extraña en la luz artificial del taller. Sin ventanas, perdí la noción del día y la noche. Lo único que marcaba el paso de las horas era el zumbido constante de las luces fluorescentes y el ocasional murmullo de la película que veía Clara. Caminaba por el perímetro del taller una y otra vez, comprobando las barricadas, tocando las vigas, asegurándome de que todo seguía sólido. Mis oídos estaban en alerta máxima, tratando de captar cualquier sonido del exterior por encima del latido de mi propio corazón, pero todo estaba en silencio. Un silencio antinatural. Ese silencio era casi peor que los gritos. Era un silencio expectante, como la calma antes de una tormenta violenta. Me hacía imaginar cosas. ¿Se habían ido? ¿Estaban ahí fuera, esperando? ¿Cuántos eran? Me acerqué a la puerta principal, la de acero enrollable, y pegué la oreja a la madera de mi barricada. No oía nada, ni el viento, ni el tráfico lejano, ni pájaros. El mundo parecía haberse apagado por completo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Este silencio no significaba seguridad, significaba aislamiento. Me alejé de la puerta, tratando de controlar mi respiración. La paranoia es una enredadera, y sentí cómo empezaba a trepar por mi espina dorsal. Cada sombra en la esquina del taller parecía moverse. Cada crujido de la madera asentándose sonaba como un paso. Tenía que mantenerme ocupado, mantener la mente centrada. Decidí organizar mis herramientas, no por necesidad, sino como un ritual para calmar los nervios. Limpié la grasa de una llave inglesa, coloqué mis formones en orden de tamaño. Movimientos familiares para un mundo irreconocible. Clara debió sentir mi inquietud. Se quitó los auriculares y me miró desde su nido. «Papá», su voz era pequeña, apenas un susurro. «¿Tienes hambre?». Su pregunta me golpeó con la fuerza de una realidad mundana en medio de la locura. Ella todavía necesitaba las cosas normales: comida, consuelo, la presencia de su padre. Forcé una sonrisa. La sentí como una máscara de madera en mi cara. «Claro que sí, calabaza. Vamos a hacer un picnic en el suelo». Saqué una de las barritas de cereales y una botella de agua y me senté con ella. Comimos en silencio durante un rato. El único sonido era el crujido de la barrita de avena. Ella parecía tan pequeña rodeada de las enormes máquinas y las herramientas. Sus zapatillas rosas desentonaban por completo con el suelo de hormigón manchado de aceite. «¿Esos señores malos de la calle ya se han ido?», preguntó de repente, sin mirarme, concentrada en romper su barrita en trozos diminutos. Mi garganta se cerró. ¿Qué le dices a una niña de 8 años? ¿La verdad? ¿Una mentira piadosa? La verdad era demasiado horrible. La mentira era una bomba de relojería. Están jugando a un juego muy tonto fuera», dije, eligiendo un camino intermedio. «Y están haciendo mucho ruido, así que es mejor que nos quedemos aquí hasta que se cansen y se vayan a casa». Odié el sonido de mi propia voz.
la falsedad en ella. Pero ella pareció aceptarlo. Asintió lentamente. Vale, pero no me gusta este juego. Dan miedo. A mí tampoco me gusta, respondí. Y eso, al menos, era la más absoluta verdad. Pero estoy aquí para que no nos encuentren. Este es nuestro escondite secreto. Después de nuestro picnic, logré que se durmiera. La envolví en un par de monos de trabajo viejos pero limpios para que estuviera caliente, y le canté la misma canción de cuna que le cantaba cuando era un bebé. Su respiración se fue haciendo más lenta y profunda, y finalmente se durmió, con el pulgar casi en la boca. Verla dormir tan vulnerable, tan inocente, reavivó el fuego dentro de mí. No era solo miedo lo que sentía, era rabia. Una rabia fría y profunda hacia lo que fuera que estuviera pasando ahí fuera, por robarle su mundo. Con Clara dormida, el taller se sintió aún más silencioso y amenazador. Ahora estaba completamente solo con mis pensamientos. El dilema volvió a mi mente con fuerza. Había construido un fuerte, sí, pero era una fortaleza con fecha de caducidad, unos días de comida, y luego ¿qué? Morir de hambre en silencio mientras el mundo se acababa fuera. La idea era inaceptable. Teníamos que tener una opción, una vía de escape. Mi mirada se dirigió hacia la pared trasera del taller, la que daba a un callejón estrecho y olvidado. Esa pared estaba hecha de bloques de hormigón. Detrás de ella, había un pequeño almacén de herramientas en desuso que pertenecía al local de al lado, abandonado desde hacía años. Lo sabía porque una vez tuve que hacer una reparación en esa pared. Si pudiera abrir un agujero lo suficientemente grande para que pudiéramos pasar, podríamos salir al callejón sin tener que enfrentarnos a lo que fuera que estuviera en la calle principal. Era un plan arriesgado. Hacer un agujero en una pared de bloques de hormigón no es un trabajo silencioso, pero el riesgo de quedarse quieto parecía mayor. La inacción era una sentencia de muerte lenta. La acción, por peligrosa que fuera, ofrecía una posibilidad, por pequeña que fuera. Fui a mi caja de herramientas y saqué un martillo y un cincel de acero frío. Eran herramientas lentas, pero relativamente silenciosas comparadas con un taladro percutor. Podía trabajar en la junta de mortero entre los bloques, debilitándola poco a poco. Sería un trabajo agotador, que llevaría horas, quizás días, pero era un plan. Era esperanza en forma de trabajo manual. Antes de empezar, hice una última ronda de reconocimiento. Escuché en cada pared, en cada barricada. El silencio seguía siendo absoluto, pesado como una manta mojada. Me decidí, tenía que hacerlo. Me arrodillé junto a la pared trasera, en el rincón más alejado de Clara, y coloqué la punta del cincel en una junta de mortero. Tomé una respiración profunda. El aire olía a polvo de cemento y a miedo. Levanté el martillo, preparándome para dar el primer golpe, el primer paso de nuestro posible escape. Fue entonces cuando lo oí. No fue un golpe, no fue un gruñido, fue un arañazo. Un sonido suave, rítmico, en la puerta principal. Ras, ras, ras. Era el sonido de uñas, o quizás de huesos, arrastrándose lentamente por el acero de la puerta enrollable. Mi sangre se heló en mis venas. Dejé caer el martillo y el cincel. El ruido metálico al chocar con el suelo sonó como un disparo en el silencio. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que el sonido se detuviera, pero no lo hizo. El arañazo continuó, metódico, insistente. No era el sonido de un animal, tenía una cualidad extraña, casi curiosa, como si lo que fuera que estuviera al otro lado estuviera examinando la superficie, buscando una debilidad. Luego, el sonido se detuvo. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de presencia. Sabía, con una certeza que me erizó el vello de los brazos, que no estábamos solos. Había algo justo al otro lado de mi barricada, y ahora sabía que estábamos aquí. Me arrastré lentamente por el suelo, moviéndome con el cuidado de un ladrón en mi propio taller. Cogí mi lanza de roble. Su peso en mi mano era tranquilizador, un ancla de madera maciza en un mar de terror. Me coloqué en una posición desde la que podía ver tanto la puerta principal como a Clara, que seguía durmiendo,
ajena al nuevo nivel de peligro en el que nos encontrábamos. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que temía que el sonido pudiera oírse a través de la puerta. Thump. El sonido fue sordo, pesado. Un cuerpo lanzándose contra la puerta. Mi barricada gimió bajo el impacto, pero aguantó. La madera crujió, pero los soportes diagonales hicieron su trabajo, distribuyendo la fuerza. Esperé, con los músculos tensos como cuerdas de acero. Thump. Otro impacto, en el mismo lugar. Esta cosa no era estúpida. Estaba probando, concentrando sus esfuerzos. No había rabia en los golpes, solo una persistencia mecánica y vacía. Era como una máquina de demolición hecha de carne podrida. Thump, thump, thump. Los golpes se hicieron más rápidos, más frenéticos. Luego se unió otro. Thump, 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 thump. 2 de ellos, quizás más. El sonido rítmico era como un tambor de guerra primitivo, anunciando un asedio. La puerta de acero vibraba, y el polvo caía de las vigas con cada impacto. Miré a Clara, rezando para que no se despertara. No quería que viera mi cara en este momento. No quería que viera el sudor que me corría por la sien, ni la forma en que mis manos temblaban mientras agarraba mi lanza. Me acerqué a la barricada, moviéndome en paralelo a ella. Mi mente corría a toda velocidad, evaluando la estructura. ¿Cuánto tiempo aguantaría? ¿Horas? ¿Minutos? Los tornillos que la anclaban al suelo eran mi principal preocupación. Si el hormigón a su alrededor cedía, toda la estructura podría venirse abajo. No podía simplemente esperar a que entraran. Tenía que pensar en el siguiente paso. Pero mi cerebro se sentía lento, ahogado en adrenalina. El instinto primario gritaba, ¡lucha! Pero la lógica del carpintero susurraba, ¡refuerza! Y entonces, en medio del estruendo rítmico de los cuerpos contra la puerta, oí un nuevo sonido. Un sonido diferente. No venía de la puerta principal, venía de mi derecha. Un crujido agudo y rápido. Crack. El sonido de la madera astillándose. Miré hacia la fuente y mi corazón se detuvo. Era la pequeña ventana del baño. La había sellado con una tabla de pino, no con el contrachapado naval. Un atajo estúpido, un error fatal. Mientras toda mi atención y mis mejores materiales estaban en la puerta principal, una de esas cosas había encontrado el punto débil. Había encontrado una manera de entrar. El tiempo pareció detenerse en el instante en que la madera de pino se quebró. Ese sonido, tan insignificante en un día normal, fue una sentencia de muerte en mi fortaleza. Mi cabeza giró bruscamente. Mis ojos se clavaron en la ventana del baño. La tabla, mi estúpido y perezoso remiendo, colgaba de un solo clavo, y en el hueco oscuro se recortaba una silueta. No era solo una silueta, tenía forma, una forma retorcida y antinatural. Los golpes en la puerta principal se convirtieron en un ruido de fondo, un latido lejano. La verdadera amenaza, la inmediata, estaba a menos de 5 metros de mi hija dormida. El aire quedó atrapado en mis pulmones. Agarré la pistola de clavos. El frío del metal era un shock en mi mano sudorosa. La manguera de aire se tensó detrás de mí. Mi única conexión con el poder del compresor. Di un paso, luego otro, colocando mi cuerpo directamente entre la brecha y la mesa de trabajo bajo la cual Clara dormitaba. El rostro apareció en el hueco, pálido y con manchas oscuras bajo la luz fluorescente. Los ojos eran lechosos, sin enfoque, y la mandíbula se movía con un chasquido húmedo y rítmico. Un gruñido bajo y gutural emanó de su pecho, un sonido que vibró en mis propios huesos. No había pensamiento detrás de esos ojos, solo un hambre vacía. Levanté la pistola de clavos. Mis brazos temblaban, no por el peso, sino por el torrente de adrenalina que convertía mis músculos en gelatina. Apuntar era imposible. Mi visión se había reducido a un túnel centrado en esa cara grotesca. El cuerpo se contorsionó, forzando un hombro a través del marco roto de la ventana. La tela de su camisa se desgarró, revelando una piel gris y cerosa. Estaba entrando. Empujé a Clara más adentro de su nido con un pie, un movimiento torpe y desesperado. Ella se quejó en sueños, ajena al monstruo que estaba a punto de invadir nuestro refugio. Tenía que actuar. Apreté el gatillo. El PCC Thump fue ensordecedor en el espacio confinado.
El clavo de 3 pulgadas golpeó a la criatura en la mejilla, hundiéndose hasta la cabeza. Pero no hubo grito de dolor. No retrocedió. Simplemente parpadeó, como si una mosca molesta se hubiera posado en su cara. El único efecto fue un hilo de líquido oscuro y espeso que comenzó a gotear de la herida. Siguió avanzando, un brazo ahora completamente dentro, tanteando el aire. Mi corazón se desplomó. No funcionaba. Mi arma, mi gran idea, era inútil. El pánico se convirtió en hielo en mis venas. No era inútil. Solo había apuntado mal. La desesperación agudizó mi enfoque. El cerebro. Tenía que ser el cerebro. Lo había leído en alguna parte. Una de esas guías de supervivencia que parecían una broma hace una semana. La criatura ya estaba medio dentro del baño, tropezando con el inodoro. Estaba a solo un par de metros. El olor a carne rancia y tierra de tumba llenó el aire. Di un paso adelante, acortando la distancia. Levanté la pistola de nuevo, esta vez con ambas manos, tratando de estabilizar el temblor. Apunté a su cabeza, a la sien. PCCCCCCIA, thump. El segundo clavo dio en el blanco. Hubo un crujido nauseabundo, como pisar una nuez podrida. El cuerpo de la criatura se agarrotó. Sus movimientos cesaron por un instante. La mandíbula dejó de chasquear. Por un segundo glorioso, pensé que lo había logrado. Pero entonces, sus piernas se flexionaron y se lanzó hacia adelante, cayendo dentro del taller con un ruido sordo y pesado. Cayó de rodillas, pero no estaba muerta. Empezó a arrastrarse hacia mí, con un clavo sobresaliendo de su sien, los dedos arañando el hormigón. Una mano se aferró a mi bota. El terror puro me hizo retroceder de un salto. La pistola de clavo se me cayó de las manos, golpeando el suelo con un ruido sordo. La criatura se arrastraba, lenta pero imparable, dejando un rastro húmedo en el suelo. El rostro, ahora a la altura de mis rodillas, se alzó hacia mí, con ese único ojo lechoso fijado en mi pierna. El otro ojo estaba destrozado por el clavo. Sin pensar, agarré lo primero que encontré a mi lado, un pesado martillo de carpintero que había dejado en el suelo. Lo levanté por encima de mi cabeza, el peso familiar pero el propósito completamente nuevo. Cerré los ojos y bajé el martillo con toda la fuerza que pude reunir. El impacto fue un sonido horrible, húmedo y crujiente, que resonó en mi brazo. Lo hice de nuevo, y otra vez. No abrí los ojos hasta que sentí que la resistencia bajo el martillo desaparecía, reemplazada por una masa blanda e inerte. Cuando finalmente miré, el cráneo estaba destrozado. La cosa yacía inmóvil a mis pies. El silencio en el taller era absoluto, excepto por mi propia respiración jadeante y el siseo constante del compresor de aire. Y por supuesto, el incesante thump-thump en la puerta principal, que nunca se había detenido. Me quedé allí de pie durante un minuto entero, con el martillo todavía en la mano, goteando un líquido oscuro y espeso. El olor era insoportable. Miré mis manos, mis botas, mi taller. Todo estaba contaminado. Habían entrado. Mi fortaleza había caído. La sensación de seguridad, por ilusoria que fuera, se había hecho añicos para siempre. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la mesa de trabajo para no caer. La violencia del acto me había vaciado por completo, dejando solo un hueco tembloroso y helado en mi pecho. Había matado, no a una persona, pero sí a algo que lo había sido. El sonido de un sollozo ahogado me sacó de mi estupor. Clara estaba despierta. Se había sentado en su nido y me miraba con los ojos abiertos como platos. No miraba a la cosa muerta en el suelo. Me miraba a mí, al martillo en mi mano, a la expresión de mi rostro. El terror en sus ojos no era por el monstruo, era por su padre. En ese momento, supe que algo se había roto entre nosotros. Algo que ninguna cantidad de madera o clavos podría reparar jamás. La había protegido físicamente, pero había destruido su imagen de mí para siempre. Dejé caer el martillo, que resonó en el suelo. Clara, cariño. Empecé, pero mi voz era un graznido ronco. Di un paso hacia ella, con las manos levantadas para mostrarle que estaban vacías. Ella se encogió, retrocediendo más profundamente bajo la mesa.
Ese simple gesto fue más doloroso que cualquier golpe que las cosas de fuera pudieran darme. Me detuve. No podía acercarme a ella así, cubierto de eso. Tenía que limpiar, tenía que arreglarlo. Siempre era yo quien arreglaba las cosas. Pero, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se borra una imagen así de la mente de una niña? Lo primero era el cuerpo. No podía dejarlo allí. Era una profanación, un trofeo de nuestra vulnerabilidad. Con un esfuerzo que me pareció hercúleo, agarré a la criatura por los tobillos y la arrastré hasta el rincón más alejado del taller, detrás de una pila de madera vieja. El cuerpo era extrañamente ligero, como si la carne se hubiera vuelto porosa. Lo cubrí con una lona vieja, creando un montículo deforme en la oscuridad. No miré debajo de la lona. No podía. El simple hecho de saber que estaba allí hacía que el aire del taller se sintiera denso y venenoso. Luego, la ventana. La fuente de la brecha. Trabajé con una furia silenciosa y desesperada. Arranqué los restos de la tabla de pino y los tiré a un lado. Fui a mi pila de materiales y cogí la pieza más gruesa de contrachapado naval que me quedaba y una pequeña lámina de chapa de acero que guardaba para reparaciones. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Medí y corté las piezas con una precisión febril. Mis manos se movían por puro instinto muscular, mientras mi mente seguía en blanco, reproduciendo el sonido del cráneo rompiéndose una y otra vez. Atornillé la chapa de acero al marco exterior, o al menos lo que quedaba de él, y luego reforcé la ventana desde el interior con el contrachapado. Usé tornillos largos y pesados, hundiéndolos profundamente en los bloques de hormigón que rodeaban la ventana. El taladro de impacto gritaba en mis manos, el ruido llenando el taller, ahogando temporalmente los golpes en la puerta principal. Era un trabajo excesivo, una fortificación digna de un búnker, pero la sensación de seguridad ya no volvería. Solo podía construir capas de negación sobre el miedo. Cuando terminé, el taller estaba en silencio de nuevo, salvo por el golpeteo constante en la entrada. Me quité los guantes de trabajo. Mis manos estaban limpias, pero me sentía sucio hasta los huesos. Me acerqué lentamente a la mesa de trabajo. Clara seguía allí, hecha un ovillo. No lloraba, solo miraba al vacío, con los ojos fijos en la pared. Me arrodillé a una distancia prudencial. «Clara», dije en voz baja, «¿estás bien?» Una pregunta estúpida. Claro que no estaba bien. Ninguno de los dos lo estaba. Ella no respondió. No se movió. La mentira del juego tonto había muerto con la criatura en el suelo. Ya no podía protegerla con palabras infantiles. El mundo real, el nuevo mundo real, había entrado por la ventana y la había salpicado. Ahora teníamos que enfrentarlo juntos. Pero sentía que un abismo se había abierto entre nosotros. Me senté en el suelo, de espaldas a ella, dándole su espacio. «Lo siento», susurré al aire polvoriento. «Siento que tuvieras que ver eso». El silencio fue su única respuesta, y dolió más que un grito. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad. Yo, sentado en el suelo, sintiéndome como un monstruo. Ella escondida en su nido, aterrorizada por el monstruo que la había salvado. Los golpes en la puerta principal eran el metrónomo de nuestra nueva y miserable existencia, y con cada golpe, una verdad se hacía más clara en mi mente. Este lugar no era una fortaleza, era una trampa mortal. Habíamos ganado una batalla, pero estábamos perdiendo la guerra. Quedarse aquí era esperar a la siguiente brecha, al siguiente error, y yo ya había cometido uno. No podía permitirme otro. El plan de escape, el agujero en la pared trasera, ya no era una opción de contingencia. Se había convertido en nuestra única esperanza. La inacción se había revelado como el camino más seguro hacia la muerte. Teníamos que movernos. Teníamos que salir de allí. La idea de aventurarnos en el mundo exterior, en el caos que había visto, me helaba la sangre. Pero la idea de esperar a que otra de esas cosas entrara mientras Clara miraba, era infinitamente peor. La elección estaba hecha. Tenía que sacarla de aquí, costara lo que costara. Me levanté, mis músculos protestaban por la tensión. Fui a la pared trasera y recogí el martillo y el cincel que había dejado caer. El peso del martillo en mi mano se sentía diferente ahora. Ya no era solo una herramienta para construir o destruir objetos inanimados. Sabía lo que podía hacerle a un ser vivo,
o a algo que se le pareciera. Me arrodillé y volví a colocar el cincel en la junta de mortero. Esta vez, mi trabajo no era especulativo. Era una cuenta atrás. Cada golpe era un segundo ganado, un paso más cerca de la salida. Pero no podía hacer ruido. No un ruido fuerte, al menos. Tenía que ser metódico, silencioso. Empecé a golpear suavemente el cincel. Un tac, 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 rítmico y controlado. El mortero viejo y seco empezó a desmoronarse, cayendo al suelo como arena gruesa. Era un proceso increíblemente lento. Con cada pequeño trozo que quitaba, sentía una mezcla de frustración por la lentitud y una punzada de triunfo. Estaba deshaciendo mi propia fortaleza, ladrillo a ladrillo, para poder escapar de ella. La ironía no se me escapaba. Después de unos minutos, sentí un pequeño tirón en la pernera de mi pantalón. Me giré y vi a Clara. Se había arrastrado fuera de su nido y estaba a mi lado. Su rostro estaba pálido y sus ojos seguían enormes, pero había algo más en ellos ahora, una resolución silenciosa. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, observando cómo trabajaba. Su presencia, en lugar de distraerme, me centró. Ahora tenía una compañera en mi tarea. Ya no estaba solo en esto. Le di una tarea para mantenerla ocupada, para que sintiera que tenía el control de algo. Clara, le susurré, señalando hacia el resto del taller. Tú eres mi vigía. Tienes los mejores oídos. Si oyes cualquier sonido nuevo, cualquier cosa que no sea mi martillo o los golpes en la puerta, me aprietas la mano muy fuerte. ¿Entendido? Ella asintió solemnemente, sin apartar la vista de la oscuridad del taller. Se tomó su trabajo en serio. Se convirtió en mis ojos y oídos, mientras yo me concentraba en nuestro único camino hacia la libertad. Así pasaron las horas. Yo, golpeando suavemente el mortero, con el sudor corriéndome por la espalda. Ella sentada a mi lado como una pequeña estatua, alerta y silenciosa. Los golpes en la puerta principal continuaban, un ritmo constante que casi se había vuelto reconfortante en su previsibilidad. Sabíamos dónde estaba el enemigo, o eso creíamos. El montículo de mortero y polvo a mi lado crecía lentamente. Había conseguido aflojar casi por completo la junta de un bloque de hormigón. Estaba funcionando, lentamente, pero estaba funcionando. La concentración era total. El mundo se había reducido a la punta de mi cincel, al polvo de mortero y a la pequeña mano de mi hija cerca de la mía. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero el trabajo lo mantenía a raya. El trabajo tenía sentido. El trabajo era progreso. Me sentía como si estuviera cavando un túnel para salir de una prisión, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Cada golpe era un acto de rebelión contra el destino que nos había sido impuesto. No moriríamos aquí, no de esta manera. Entonces, sucedió algo que rompió el ritmo, algo que cambió las reglas. Los golpes en la puerta principal se detuvieron, de repente. El cese del ruido fue más discordante y aterrador que el propio sonido. El silencio que cayó sobre el taller era pesado, lleno de preguntas. ¿Por qué habían parado? ¿Se habían rendido? Imposible. ¿Se habían ido a buscar una forma más fácil de entrar? Mi mano se congeló a medio camino de golpear el cincel. Miré a Clara. Ella me devolvió la mirada, con los ojos llenos de la misma pregunta silenciosa. Contuvimos la respiración, escuchando. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. El silencio se alargaba. Cada segundo era una tortura. La ausencia de la amenaza conocida era de alguna manera peor que su presencia. La incertidumbre era un veneno. Estaban ahí fuera, escuchando, esperando a que cometiéramos un error, o se habían ido a buscar a otra presa. Una pequeña y estúpida chispa de esperanza se encendió en mi pecho, e inmediatamente la apagué. La esperanza era peligrosa. La esperanza te hacía descuidado. Me levanté lentamente, indicándole a Clara que se quedara quieta. Me moví por el taller con la ligereza de un fantasma, mi lanza de roble ahora en mi mano. Me acerqué a la puerta principal, a mi compleja barricada de madera y acero. Pegué la oreja a la viga más cercana, pero no oí nada. Ni un arañazo, ni un gruñido. Nada. Era como si el ejército que había estado asediando nuestro castillo se hubiera desvanecido en el aire.
Pero yo sabía que eso no era posible. Las cosas no funcionaban así. Fue entonces cuando lo oí. Un nuevo sonido. Venía de la puerta, sí, pero no era un cuerpo. Era metálico. Un ras, clank, un sonido deliberado. Como metal raspando contra metal. Luego, un golpe seco y agudo. ¡Pang! No era el golpe sordo de un puño o un hombro. Era el sonido de una herramienta. Una herramienta de metal golpeando la cerradura o el mecanismo de la puerta de acero. Mi sangre se convirtió en hielo. Los cuerpos que golpean son una cosa. Son predecibles. Pero, ¿una herramienta? Eso implicaba pensamiento. Me arrastré hasta un pequeño agujero que había perforado en una de las vigas. Una mirilla improvisada. Pegué el ojo al agujero. Mi campo de visión era minúsculo. A través del entramado de mi propia barricada, pude ver un trozo de la puerta de acero. Y vi movimiento. Una silueta oscura, apenas visible en la penumbra del exterior. Estaba agachada frente a la puerta. Sostenía algo largo y delgado, una palanca o una barra de hierro, y la estaba usando para hacer palanca en el borde de la puerta, justo donde se encontraba la cerradura principal. Era un superviviente, alguien como yo, desesperado por encontrar refugio. La idea me llenó de una oleada de esperanza tan fuerte que casi me ahoga. Otra persona. No estábamos solos, pero entonces un pensamiento más oscuro y frío se apoderó de mí. ¿Y si no era una persona? ¿Y si una de esas cosas, de alguna manera, había conservado la memoria muscular para usar una herramienta? ¿Una habilidad primitiva? ¿Un eco de la vida que tuvieron? La imagen de una de esas criaturas, con sus ojos lechosos, usando una palanca con una inteligencia rudimentaria, era 1000 veces más aterradora que una horda sin mente. La silueta volvió a forzar la palanca. Cric. El sonido del metal retorciéndose me llegó claramente. Estaba progresando. Estaba abriendo la puerta. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla ahora. Si era un humano, gritar y advertirle de que estábamos dentro podría salvarle la vida y darnos un aliado. Si era una de esas cosas inteligentes, gritar solo confirmaría nuestra presencia y aceleraría nuestra muerte. Si me quedaba en silencio, podría estar condenando a un inocente a ser descubierto por lo que sea que acechara en la calle. Observé, paralizado por la indecisión. La figura era decidida, sus movimientos eficientes. No había vacilación, solo la aplicación constante de fuerza en el punto más débil de la puerta. Mi fortaleza, mi obra maestra de la defensa, estaba siendo desmantelada desde fuera con una lógica fría. Miré hacia atrás, a Clara, que me observaba con una confianza absoluta, esperando que yo supiera qué hacer, pero yo no lo sabía. Estaba atrapado. Mi siguiente acción o mi inacción podría ser la última decisión que tomara en mi vida. La palanca se hundió más profundamente. Un nuevo sonido, un chasquido metálico, me dijo que el mecanismo de la cerradura acababa de ceder. La puerta ya no estaba cerrada con llave. Ahora, solo mi barricada de madera se interponía entre nosotros y lo que fuera que estuviera al otro lado. La figura se detuvo, como si evaluara su trabajo, y luego empezó a empujar la pesada puerta de acero hacia arriba, lentamente, centímetro a centímetro. La luz gris del exterior empezó a filtrarse por debajo, una línea delgada y amenazadora que crecía a cada segundo. Tenía que elegir. Ahora, mi mano se apretó alrededor de la lanza de roble. El sudor me goteaba en los ojos, nublando mi visión. Gritar o no gritar, aliado o monstruo. El corazón me martillaba en los oídos, ahogando cualquier pensamiento racional. La línea de luz era ahora una franja del tamaño de una mano. Pronto, la cabeza de la figura aparecería por debajo. Mi garganta estaba seca como el polvo de cemento a mis pies. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente congelado. Un carpintero inútil con un palo afilado, viendo cómo su mundo era abierto a la fuerza. Clara apretó mi mano, fuerte. Su señal. No había oído nada nuevo, pero estaba reaccionando a mi propio terror. Su pequeño gesto me sacó del trance. No importaba quién o qué fuera. Era una amenaza hasta que se demostrara lo contrario. No podía arriesgarla. Me agaché, tirando de ella hacia atrás, lejos de la puerta.
hacia la relativa oscuridad del fondo del taller. Mi decisión estaba tomada. El silencio. Nos esconderíamos, y si esa cosa entraba, la emboscaríamos. La supervivencia de mi hija era más importante que la posible inocencia de un extraño. Nos acurrucamos detrás de la pesada sierra de mesa, mi cuerpo protegiendo el de Clara. Observé cómo la luz en la parte delantera del taller crecía. La puerta de acero se estaba abriendo. El ruido de los rodillos metálicos quejándose en sus rieles era el sonido más fuerte que había oído nunca. Era el sonido de la inevitabilidad. Esperé, con la lanza preparada, el pulso resonando en mis sienes. La silueta se agachó y empezó a deslizarse por debajo de la puerta parcialmente abierta. Era el momento de la verdad. Estaba dentro. El corazón se me subió a la garganta. Desde mi ángulo, solo podía ver sus piernas y su torso inferior al entrar. Llevaba vaqueros rotos y botas de trabajo pesadas, cubiertas de algo oscuro y húmedo. Se movía con una fluidez que no parecía propia de los infectados que había visto. Era ágil, cauteloso. Se irguió lentamente dentro del taller, su cabeza todavía en la sombra. Se quedó quieto por un momento, probablemente dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Esperé a que diera un paso hacia la luz. Esperé el gruñido, pero no hubo gruñido. En su lugar, una voz rompió el silencio. Una voz humana ronca y cansada. ¿Hay alguien aquí?, susurró en la oscuridad. Por favor, estoy buscando a mi familia. Mi mujer, mi hijo, trabajaban en la oficina de al lado. La voz estaba cargada de una desesperación que reconocí porque era un eco de la mía propia. Era un hombre, un superviviente, y yo, en mi miedo, lo había dejado entrar en una trampa, preparándome para matarlo. La lanza se sintió de repente increíblemente pesada en mis manos. La culpa me golpeó como una fuerza física, dejándome sin aliento. Había estado a punto de matar a un hombre desesperado, un hombre como yo. ¿Qué me estaba pasando? ¿En qué me estaba convirtiendo? La línea entre proteger y asesinar se había vuelto peligrosamente delgada. El hombre dio un paso adelante, hacia la luz de las lámparas fluorescentes. Pude ver su rostro. Estaba demacrado, con una barba de varios días y una herida sangrante en la frente. Pero sus ojos estaban claros, asustados pero claros. No había nada lechoso en ellos. Antes de que pudiera revelar nuestra presencia, antes de que pudiera responderle, un sonido nos heló la sangre a ambos. Un chillido agudo y penetrante, no de un infectado, sino de metal torturado. Venía de la pared trasera del taller, de mi proyecto de escape, el bloque de hormigón que había estado aflojando, debilitado por mis esfuerzos, cedió bajo una nueva presión desde el exterior. Se derrumbó hacia adentro con un estruendo de cemento y polvo, revelando un agujero oscuro hacia el callejón, y del agujero empezaron a salir, no uno, sino 3 de ellos, atraídos por el ruido del hombre al entrar. El hombre se giró bruscamente hacia el sonido, con los ojos desorbitados por el pánico. Había entrado en mi taller buscando un refugio, pero yo lo había convertido en una trampa mortal con 2 frentes. Por la puerta principal, que él mismo había abierto, empezaron a entrar más de ellos, atraídos por su voz, y por la pared trasera, por el agujero que yo mismo había creado, ya estaban dentro. Estábamos rodeados, atrapados entre mi error y el suyo. El hombre me miró. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra del taller. No había tiempo para hablar, solo para luchar. El recién llegado no tenía armas, salvo la palanca que dejó caer cerca de la puerta. Estaba indefenso. Las 3 criaturas del fondo se abalanzaban sobre él. Sin pensarlo 2 veces, salí de mi escondite. ¡Cuidado!, grité, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Corrí hacia el hombre, empujándolo a un lado justo cuando la primera criatura se lanzaba. Mi lanza de roble se hundió en el pecho del infectado. No fue un golpe mortal, pero le dio al hombre un segundo para reaccionar. Cogió la palanca del suelo. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. «Gracias», jadeó. «Coge a la niña y sal por la puerta. Yo los detendré». Era una locura. Había al menos 5 de ellos dentro ahora, y más entrando. No podía detenerlos a todos, pero en sus ojos vi una determinación que iba más allá de la supervivencia.
Estaba buscando a su familia, y tal vez, solo tal vez, salvar a la mía le daría un propósito a su lucha desesperada. Me enfrenté a un dilema imposible: confiar en un extraño para que sacrifique su vida por nosotros, o quedarme y luchar, arriesgando a Clara en el proceso. Las criaturas se acercaban desde ambas direcciones, un círculo de muerte que se cerraba a nuestro alrededor. El hombre ya estaba luchando. Su palanca se balanceaba en arcos mortales, golpeando cabezas y rompiendo huesos. Era bueno, era rápido, pero estaba superado en número. Miré a Clara, que estaba paralizada por el terror, y luego al hueco de la puerta principal. Era nuestra única salida, una salida que este hombre nos estaba ofreciendo. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Agarré a Clara, la levanté en brazos. «¡Corre!», me gritó el hombre, mientras una de las criaturas le desgarraba el brazo. Ahora, corrí como nunca antes lo había hecho. Pasé junto a él, evitando los cuerpos que se retorcían en el suelo, el sonido de la lucha, los gruñidos, el grito de dolor del hombre. Todo se mezclaba en un estruendo caótico. Salté por encima del umbral de la puerta y salí a la luz gris y enfermiza del exterior, sin atreverme a mirar atrás. Corrí. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, un dolor agudo que me recordaba que estaba vivo. El peso de Clara en mis brazos era a la vez un ancla y una motivación. Cada paso sobre el asfalto agrietado del polígono industrial era un golpe sordo que resonaba con los gritos y los sonidos de la lucha que dejábamos atrás. No me atreví a mirar hacia atrás, pero la imagen del hombre, de su rostro decidido mientras la criatura le desgarraba el brazo, estaba grabada a fuego en mi mente. Lo había abandonado, había cambiado su vida por la nuestra, y yo había aceptado el trato sin dudar. El mundo exterior era un paisaje de caos silencioso, coches abandonados con las puertas abiertas, como bocas mudas gritando, papeles y basura arremolinándose en el suelo con el viento helado. La luz de la luna, filtrada por las nubes enfermizas, proyectaba sombras largas y engañosas que parecían moverse por sí solas. Cada sombra era un enemigo potencial. Cada ráfaga de viento sonaba como un gruñido. Apreté a Clara con más fuerza, su rostro enterrado en mi cuello, su cuerpo temblando incontrolablemente. Su silencio era un grito mucho más fuerte que cualquiera que pudiera haber emitido. Nos alejamos del taller, doblando esquinas al azar, adentrándonos más en el laberinto de naves industriales. Mi único objetivo era poner distancia entre nosotros y la carnicería. Los sonidos de la lucha se fueron atenuando, reemplazados por el latido de mi propio corazón en mis oídos y el sonido de mis botas gastadas golpeando el suelo. Tenía que encontrar un lugar donde escondernos, un nuevo refugio. No podíamos seguir corriendo. Yo estaba agotado y Clara estaba en shock. Necesitábamos un respiro, un lugar para desaparecer, y entonces lo vi. Aparcado junto a una valla de tela metálica, había un viejo camión de reparto, un furgón grande, sin ventanas en la parte trasera, una caja de metal sobre ruedas. Era feo, anónimo, y lo más importante, era un espacio cerrado y opaco, una fortaleza temporal, una tumba móvil. Me deslicé hacia él, moviéndome por las sombras, escudriñando los alrededores. No había movimiento. Con Clara todavía en brazos, intenté abrir la puerta trasera. Estaba cerrada con un candado oxidado. Por supuesto que lo estaba. El universo no nos iba a facilitar las cosas. Bajé a Clara al suelo. «Quédate detrás de mí, cariño. No hagas ruido», le susurré. Saqué de mi cinturón de herramientas un pequeño destornillador plano y una tenaza, herramientas que había cogido por puro instinto al huir. Me arrodillé frente al candado. Mis manos temblaban, no solo por el frío y el agotamiento, sino por el recuerdo de para qué había usado mis herramientas por última vez. Pero ahora volvían a su propósito original: abrir, construir, resolver un problema. Introduje el destornillador en la cerradura, aplicando tensión con la tenaza. Era un truco que había aprendido de joven. El metal gimió en protesta. Mis músculos estaban agarrotados, y mis dedos, torpes por la adrenalina. Pero la sensación de la herramienta en mi mano, la forma de sentir los pasadores internos del candado, era un lenguaje que mi cuerpo no había olvidado.
Tras unos segundos que parecieron horas, oí un clic satisfactorio. El candado se abrió. Tiré de él. Lo dejé caer al suelo sin hacer ruido y abrí lentamente una de las pesadas puertas traseras del camión. El interior era oscuridad pura y olía a cartón húmedo y a aceite. «Vamos, adentro», insté a Clara, empujándola suavemente hacia el interior del furgón. Ella entró sin dudar, tropezando en la oscuridad. Entré detrás de ella y cerré la puerta con cuidado. El pestillo encajó en su sitio con un sonido sordo y definitivo. La oscuridad era total, absoluta. El mundo exterior, con sus sombras y sus peligros, desapareció. El silencio era tan profundo que podía oír el silbido de la sangre en mis oídos. Por primera vez en horas, estábamos a salvo, o al menos estábamos escondidos. Caí de espaldas contra la puerta, deslizándome hasta el suelo metálico y frío del camión. Abracé mis rodillas, intentando controlar mi respiración jadeante. El sacrificio del extraño se repetía en mi mente en un bucle sin fin. Su grito, el sonido de su palanca golpeando la carne, lo había utilizado. Había utilizado su humanidad, su desesperación por encontrar a su familia, como un escudo para proteger a la mía. La culpa era una cosa física, una náusea ácida que me subía por la garganta. ¿Era esto la supervivencia? ¿Convertirse en alguien que valora una vida por encima de otra? Clara se movió en la oscuridad, un pequeño ruido que me sobresaltó. Se arrastró hasta sentarse a mi lado, su pequeño hombro presionando contra el mío. No dijo nada, pero su presencia era un ancla. Era la respuesta a la pregunta que me torturaba. Sí, era esto la supervivencia. Porque ella estaba aquí, a mi lado, respirando en la oscuridad. Cualquier precio valía la pena por eso. Cualquier pecado era perdonable si el resultado era su seguridad. Me repetí eso una y otra vez, no para convencerme, sino para ahogar la voz del hombre que gritaba en mi memoria. Después de un largo rato en silencio, ella habló. Su voz era un susurro frágil en la oscuridad total. No preguntó por los monstruos, ni por el taller, ni por el hombre que habíamos dejado atrás. Hizo una pregunta que me rompió el corazón con su inocencia devastadora. «Papá», dijo, «¿tengo sangre en mi zapato?» La pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación. Para ella, el horror no era el concepto abstracto de la muerte o los monstruos. Era la mancha concreta y real en su zapatilla rosa. Era lo único que su mente podía procesar. Me incliné hacia ella, aunque no podía verla. «¿Dónde, cariño? Déjame ver». Ella levantó el pie, y yo pasé mis dedos por la suela de su zapatilla hasta que encontré una mancha pegajosa. Era del taller. Era de la criatura que había matado, o de una de las que había entrado después. Usando la manga de mi camisa, limpié la mancha en la oscuridad, frotando hasta que no quedó nada. «Ya está», le dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Ya está limpio, no hay nada». Era una mentira, por supuesto. Nada volvería a estar limpio jamás. Nos quedamos en la oscuridad, acurrucados el uno contra el otro para darnos calor. Le di el último trozo de una barrita de cereales que me quedaba en el bolsillo y un sorbo de agua de una botella que había logrado coger. Comió y bebió en silencio. El shock la había envuelto en una capa de apatía. Intenté hablarle, decirle que todo iría bien, pero las palabras se sentían falsas y vacías. ¿Qué podía prometerle? ¿Un nuevo día? El nuevo día probablemente sería peor que el anterior. Así que me quedé en silencio, ofreciéndole lo único que me quedaba, mi presencia. El tiempo perdió todo su significado en esa caja de metal. Dormimos a ratos, un sueño ligero y lleno de pesadillas. Me despertaba sobresaltado al menor ruido exterior. El viento, una rama arañando el techo del camión, el aullido lejano de algo que podría haber sido un animal o una de esas cosas. Cada vez que me despertaba, lo primero que hacía era escuchar la respiración de Clara. Mientras ella respirara, yo tenía una razón para seguir adelante. El furgón era nuestra balsa en un océano de muerte, y la oscuridad era nuestra única aliada. Empecé a pensar en el extraño del taller, en sus ojos claros, en su desesperación. ¿Habría encontrado a su familia? Era una pregunta estúpida. Su familia probablemente era parte de la horda que lo había rodeado.
Murió buscando una esperanza que ya no existía, y al morir, nos había dado a nosotros una oportunidad. Su sacrificio tenía que significar algo. No podía ser en vano. Tenía que mantener a Clara a salvo, no solo por ella, sino también por él. Le debía eso. Le debía una vida salvada a cambio de la suya. En algún momento, la oscuridad del interior del camión se volvió un poco menos densa. Una fina línea de luz gris se filtraba por el borde de las puertas. Estaba amaneciendo. Un nuevo día. No sentí alivio, solo una nueva ola de aprensión. La luz traía consigo visibilidad, no solo para nosotros, sino también para ellos. Decidí que nos quedaríamos en el camión durante el día. Moverse a la luz del día parecía un suicidio. Nuestra mejor oportunidad era viajar al amparo de la noche, usando la oscuridad que tanto temía como nuestro camuflaje. Encontré una pequeña grieta entre las puertas traseras, un pequeño hueco donde el metal estaba ligeramente doblado. Me permitía tener una visión minúscula del mundo exterior, un fragmento del callejón donde habíamos aparcado. Pasé horas mirando por esa grieta, observando. El mundo estaba quieto, muerto. No vi a ninguna de las criaturas. Era un silencio ominoso, el silencio de un depredador que ha comido hasta saciarse y ahora descansa. Pero sabía que estaban ahí fuera, en algún lugar, esperando. Fue a media tarde cuando oí un sonido que me resultaba familiar. Un arrastrar de pies, lento y descoordinado. Pegué el ojo a la grieta, con el corazón martilleándome en el pecho. Vi a una de ellas. Estaba sola, arrastrándose por el callejón, moviéndose sin rumbo. Era un hombre con un uniforme de repartidor, con un lado de la cara completamente destrozado. Observé, fascinado y aterrorizado. Era la primera que veía a la luz del día desde una relativa seguridad. Pero entonces noté algo más. La criatura no se movía sin rumbo. Se dirigía hacia la nave industrial de enfrente, y no iba con las manos vacías. Arrastraba algo metálico, algo largo que dejaba un surco en el asfalto. El sonido del metal raspando el suelo era lo que había llamado mi atención. Entorné los ojos, tratando de enfocar. El objeto era una palanca, una barra de hierro, la misma, o una muy parecida, a la que había usado el hombre en mi taller. El infectado se detuvo frente a una puerta metálica cerrada de la nave. Se quedó allí un momento, con la cabeza ladeada como un perro confundido. Luego, con una lentitud torpe y antinatural, levantó la palanca. Intentó introducir el extremo en el hueco entre la puerta y el marco. Sus movimientos eran espasmódicos, ineficaces. Parecía un niño pequeño intentando encajar una pieza en el agujero equivocado, pero lo estaba intentando. Estaba intentando usar una herramienta. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto lo cambiaba todo. El hombre del taller no era un superviviente que había aprendido a usar herramientas. Era una de esas cosas, o se había convertido en una de ellas, y había conservado algo, un eco, una memoria muscular, la habilidad de su vida anterior, la de forzar cerraduras o lo que fuera, se había quedado grabada en su cerebro reptiliano. No era inteligencia, era un instinto pervertido, una habilidad despojada de su humanidad. Y entonces, la horrible verdad me golpeó con la fuerza de un mazo. No es que ellos aprendan, es que recuerdan, absorben las habilidades de las personas en las que se convierten. El piloto recuerda cómo manipular los controles. El soldado recuerda cómo apuntar un arma. El médico recuerda dónde cortar. El horror de esta revelación era mucho más profundo que el miedo a ser devorado. El horror era lo que dejabas atrás, tu legado, tu conocimiento, pervertido y utilizado por estas cáscaras vacías. Miré mis propias manos, callosas, fuertes, manos que sabían leer la veta de la madera, que entendían de ángulos de carga, de puntos de tensión, de cómo construir una pared y cómo derribarla. Manos que sabían cómo abrir una cerradura con un destornillador y una tenaza. Manos que acababan de construir una fortaleza y luego habían encontrado la manera de escapar de ella. Toda mi vida, mi orgullo, mi identidad estaba en estas manos. Mi habilidad para construir, para crear, para proteger. En este nuevo mundo,
Mi mayor don se había convertido en mi mayor maldición. Mi habilidad ya no era una ventaja, era un arma que legaría al enemigo si caía. Si una de esas cosas me atrapaba, si me convertía, ¿qué clase de monstruo sería? Uno que sabe cómo construir trampas, uno que entiende de puntos débiles en una barricada, un monstruo que sabe exactamente cómo abrir la puerta del refugio donde se esconde su propia hija. La idea era tan monstruosa que sentí que me ahogaba. Me alejé de la grieta, tropezando hacia atrás en la oscuridad del camión. Miré a Clara, que dormitaba a mi lado, ajena a mi nueva y aterradora epifanía. La había salvado del taller, la había escondido en esta caja de metal. Pero, ¿cómo podía protegerla de mí mismo? ¿Cómo podía protegerla de lo que yo podría llegar a ser? La amenaza ya no estaba solo fuera. Estaba en mi propia piel, en mi propia mente, en mis propias manos. Cogí mi teléfono. La batería estaba casi agotada, pero tenía suficiente para esto. Encendí la cámara, la pequeña luz iluminando mi rostro sucio y aterrorizado en la oscuridad. Necesitaba registrar esto, por si alguien lo encontraba, por si yo fallaba, para que alguien supiera la verdad sobre estas cosas. No son solo zombies sin mente, son ecos. Son ladrones de habilidades, son el peor legado de la humanidad, usando nuestras propias fortalezas en nuestra contra. El hombre de la grabación, Julián, mira directamente a la cámara. Sus ojos están desorbitados, llenos de un nuevo tipo de miedo, uno mucho más profundo y personal que el simple terror a la muerte. Su voz es un susurro tenso y quebrado. He pasado las últimas horas viendo a esa cosa intentar abrir esa puerta. Falla una y otra vez, pero no se rinde. Es como si una parte de su cerebro supiera que puede hacerlo, mientras que sus músculos podridos ya no obedecen correctamente. Pero cada vez está un poco más cerca. Está aprendiendo, o recordando. No sé qué es peor. Y sigo pensando en el hombre del taller, el que usó la palanca con tanta eficacia. El que dejé morir. ¿Es él esa cosa que veo ahora? Su último acto de desesperación se convirtió en el primer instinto de su nueva existencia. He construido toda mi vida. He creado refugios. He hecho lugares seguros. Es lo único que sé hacer bien. Y ahora, esa misma habilidad es un arma apuntando al futuro de mi hija. Si yo muero, si me convierten, ¿qué recordaré? ¿Recordaré cómo construirle a Clara una jaula de la que no pueda escapar? ¿Recordaré cómo abrir la puerta de cualquier lugar donde ella intente esconderse de mí? La idea de mi propio conocimiento, de mi amor por la artesanía, convertido en una herramienta para cazarla. Así que esta es mi nueva promesa. No solo mantenerla viva, tengo que asegurarme de que, si llega mi momento, no quede nada de mí que pueda ser usado en su contra. No sé cómo se hace eso, pero tendré que aprender. Es el último proyecto de mi vida, desmantelarme a mí mismo antes de que alguien o algo lo haga por mí. La pregunta que me mantiene despierto ahora no es si sobreviviremos, es, si muero, ¿cómo me aseguro de que me olvido de todo?